Hola, ¿qué tal? Como estudiantes de la carrera de Educación Básica, el día de hoy nos complace presentar esta gratificante entrevista sobre la historia de vida al doctor Arturo Rojas, rector de la Universidad Estatal de Bolívar. Muy buenos días. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al rector, al señor Arturo Rojas, rector de la Universidad Estatal de Bolívar, quien nos ha regalado un espacio en su valioso tiempo para compartir una historia de vida, la trayectoria de superación a lo largo de su carrera. Para comenzar, doctor, nos gustaría que nos cuente usted oriundo de qué parte es, en qué fecha nació y también si es que de pronto tiene alguna historia, una tradición familiar que sea de gran importancia para usted. Bueno, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Creo que es muy importante poder conocer ciertos datos que a veces la gente no conoce y que hoy en esta oportunidad la podemos expresar. Mis nombres completos son Hernán Arturo Rojas Sánchez. Soy nacido en esta ciudad el 9 de mayo de 1966 y toda mi formación académica la he realizado en esta ciudad, absolutamente toda, a excepción del doctorado que poseo, que es en Ciencias Económicas en la República de Cuba. Los guarandeños nos caracterizamos aquí por tener el conocimiento de las personas, no por apellidos, sino más bien por los apodos o sobrenombres que se suele llamar. Esas son las características que le marcan la trascendencia familiar. A nuestra familia la ubican o la conocen con el apodo de pajaritos. Entonces, en su gran mayoría, a todos nosotros nos dicen pajaritos, y a veces cuando preguntan por las personas o por el nombre, no lo identifican, pero le dicen el apodo y ya le identifican. En esta ciudad que es pequeña, ¿no? Entonces, es una de las costumbres y tradiciones que tiene en su generalidad esta ciudad. Es que me complace muchísimo porque eso nos hace dar a conocer, nos ha permitido también tener esas aspiraciones que siempre las vamos a cumplir como seres humanos, y me da alegría poder estar en esta ciudad, nacer en esta ciudad y haber vivido toda la vida en esta ciudad. Exacto, como usted nos dice, eso es de, a veces que las personas no lo conocen, no lo toman en cuenta, pero es algo importante en nuestra localidad. Y sigamos comentando, doctor, ¿usted cómo equilibra su vida profesional con su vida personal? Ya que, como se sobreentiende, este es un cargo muy importante y usted tiene limitado su tiempo. Sí, es una de las cuestiones que ahí se requiere mucho el apoyo de la familia. Se requiere tener cierta planificación, cierta organización para poder compartir también los momentos que son muy necesarios con la familia. No obstante, la mayoría de tiempo la pasamos en las instituciones, ¿no? Y ahí es cuando nosotros valoramos realmente todo ese empoderamiento que necesitamos como personas cuando damos un trabajo o un servicio a las instituciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este trabajo nos brinda a nosotros también esa oportunidad de poder tener beneficios y satisfacciones para nuestra familia. Ya viene la compensación, ¿no? Es también mutuo porque aquí en la institución que laboramos tenemos una gran interacción con muchas personas que vienen a suplir estos espacios también, y que tenemos muy en cuenta que nuestra familia primaria está en casa, pero nuestra familia de actuación la tenemos también aquí, y eso nos complementa, ¿no? Entonces es a veces complejo porque las actividades nuestras se van más allá de las horas establecidas normales para un trabajo, ¿no? Ustedes comprenderán que los empleados normales cumplen 40 horas de trabajo semanal, pero en nuestras actividades son muchísimas las horas, ¿no? No tenemos horarios ni de entrada ni de salida a veces, porque a veces tenemos que madrugar para ir a otros espacios, a otros lugares donde que tenemos también que cumplir actividades de trabajo, y eso implica levantarse muy tempranito de madrugada, por ejemplo, ¿no? Y regresar muy en la tarde, muy en la noche. Entonces, esos espacios de familia en ese día a veces se pierden, uno llega un poco cansado también,
ya la familia durmiendo a veces y se pierde la conexión. Exacto. Pero hay otros espacios en los que se logra tener ese encuentro nuevamente, ¿no? Entonces aprovechamos los sábados, los domingos, los espacios cortos que nos quedan aquí por semana para poder estar en casa. Y una de las ventajas de las ciudades pequeñas como esta de Guaranda es que nos permite por lo menos en el mediodía acercarnos a nuestras casas y poder almorzar juntos. Esos espacios son los que compensan, ¿no? En otros lugares que son más grandes ya se pierde también esa conexión de la familia, ¿no? Entonces vamos encontrando esos balances, esos equilibrios que permiten compensar, que, como repito, si no tuviésemos la comprensión de nuestra familia, sería un poco caótico, ¿no? Y ahí es el mérito que les damos a nuestros familiares, porque comprenden la situación y tienen que aguantar un poquito las ausencias nuestras, pero en esos cortos momentos que cuando estamos con ellos son los momentos más emotivos, los que disfrutamos también de su presencia. Exacto, pero así como usted dice, siempre se debe mantener el equilibrio. Y entrándonos un poquito más, doctor, a sus logros académicos, ¿usted nos podría conversar si existió entre su trayectoria y formación académica, existió alguna materia o algún docente que tuvo una influencia, una motivación hacia usted para que pueda llegar a ser quien es usted en la actualidad? Sí, yo recuerdo prácticamente de toda la formación académica a la profesora de mi escuela, de la primaria, especialmente. Y es la que marcó, creo yo, la formación de lo que soy hasta hoy. Siempre la recuerdo, inclusive ella fue la que me amadrinó. Yo soy ahijado de esta persona que ya falleció hace muchos años y que creo que fue la que motivó e impulsó a través de su preparación y formación que me había otorgado en los primeros años, y que lo cuento como una anécdota porque en ese entonces recibíamos las calificaciones en unas libretas y en las libretas tenían observaciones, ¿no? Y en ese entonces no se conocía lo que era la hiperactividad. Pues yo soy una de esas personas hiperactivas. Entonces en mis libretas tenía ya las observaciones de que era un niño inteligente, pero muy travieso, muy inquieto y todas esas otras cuestiones que me permitieron a lo mejor ser un poco más rápido que otros, a lo mejor en esa actividad, ¿no? Pero no era el ánimo de molestar, sino era la hiperactividad que no se conocía en eso entonces con ese nombre, ¿no? Entonces la profesora a la que me refiero es Teresa Velasco. Ella es la que me supo prácticamente encaminar, me supo controlar, me supo guiar, orientar. Y la llevo en memoria porque uno recuerda esos personajes de trascendencia, ¿no? Y posteriormente a ello, claro que han habido otros personajes, profesores que también han ido marcando ciertas características y experiencias que nos han permitido tomarles y considerarles como ejemplo, ¿no? Entonces, pero a la que más llevo en mente es a la profesora Felicia. Doctor. Continuamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles fueron sus principales desafíos y logros en su trayecto académico y profesional hasta llegar a ser rector de la Universidad Estatal de Bolívar? Bueno, ahí viene una fase muy importante e interesante, como ustedes que son jóvenes ahora. Todos vivimos motivados por la idea de superación. Y la base de superación siempre va a ser el estudio, siempre. Entonces, cuando nosotros accedimos a esta formación académica, fue precisamente porque éramos niños inquietos en esta perspectiva, y las expectativas fueron teniendo también ciertas experiencias. Yo me casé muy joven, me casé a los 18 años. Entonces, terminando el colegio, fui padre a los 19 años. Entonces ya me obligué a trabajar. Y en eso ya costé mis estudios por la necesidad imperiosa de haber adquirido alguna responsabilidad.
Pero no obstante de ello, en mí siempre existió ese espíritu de superación. Entonces, una vez que logré estabilizar mi trabajo, pude acceder a los estudios superiores y accedí a la Universidad Estatal de Bolivia. En ese espacio de tiempo todavía había unas buenas oportunidades, y lo digo en este sentido porque comenzó a florecer la educación superior en la provincia. La mayoría de personas de aquí trabajaban. Entonces, esta universidad tuvo un sistema de estudio que empezaba a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, considerando de que en esos tiempos de la mañana había mucha gente que trabajaba. Entonces logramos acceder a la universidad con muchas dificultades también, porque atender trabajo y estudio no es tan sencillo. Y recuerdo como anécdota les voy a dar a ustedes, porque esos son ejemplos que a lo mejor les pueden servir. Por mis condiciones de trabajo también no pude asistir a todas las clases. Siempre llegaba a lo mejor atrasado a clases que eran importantes, y por ese motivo yo perdí 2 veces el año por faltas, por inasistencia. Entonces no es tan fácil para muchas personas en ese sentido, ¿no? Pues cuando yo escucho a otros estudiantes que están mal en una asignatura, no sé, les doy razón, pero tienen que tener una razón justificada, ¿no? Como el caso que estoy comentando. Y no perdí el interés, no perdí el interés. Y di ese esfuerzo para poder continuar en la universidad. Finalmente pude graduarme, yo soy licenciado en Contabilidad y Auditoría de esta universidad. Y ya con ese título pude tener más aspiraciones que iban requiriendo las instituciones para poder lograr mi trabajo. Entonces yo pude trabajar, antes de tener este título, yo trabajaba en la policía, estaba en el área de contabilidad. Cuando ya estaba en esta institución, es lo que estaba estudiando, y ya perdí el año, porque no tenía después. Posteriormente ahí trabajé en el Banco Central del Ecuador, ya tenía mejores condiciones para el tiempo, y pude, estando trabajando en el Banco Central, pude obtener el título de contador. Y llegué a ser el contador del Banco Central. Entonces, hemos proseguido esa carrera. Tuve otras oportunidades de trabajo, porque pasé a ser también administrador financiero de un proyecto internacional. Y estando en ese proyecto internacional, ya con el título que yo tenía aquí en la universidad, se me presentó la oportunidad de venir a laborar en la Universidad Estatal de Bolívar. Ya estando aquí en la Universidad Estatal de Bolívar, esta institución, como digo, ha sido muy generosa y ha brindado oportunidades. Nos ofreció un programa de titulación posterior a arquitectura, y en este programa de titulación yo soy también ingeniero comercial, y en ese sentido hemos ido avanzando académicamente con esas ideas de seguir progresando en conocimiento, porque cuando uno estudia una carrera es para poder alcanzarse en conocimientos, poder tener a lo mejor mejores oportunidades con estos títulos. Y es lo que hemos afincado aquí en esta universidad. Ahí comenzamos a estudiar cuarto nivel, había los diplomados, había la maestría. Entonces hemos recorrido toda esa ruta, ¿no? Y como les había indicado desde el inicio, hemos logrado un doctorado en ciencias económicas, que nos duró así mismo 4 años de estudio para poder obtener ese doctorado. Y ese es el mensaje que yo les puedo dar con mi experiencia también, que jamás pierdan la ilusión de seguir preparados. Que hayan obstáculos, no son obstáculos, sino son mejores oportunidades que la vida nos presenta, ¿no? A mí me ha dado muchísimas oportunidades la vida, con lo poco que les cuento, ¿no? Porque eso me ha permitido ir diciendo, me falta algo más, me falta algo más. Y poder llegar a obtener los títulos que son necesarios ahora, no solamente por tener por títulos, sino por ese nivel de conocimiento que va adquiriendo, ese nivel de cosas que uno puede poner en práctica en la sociedad y en las instituciones. Entonces ese nivel de superación que tenemos todas las personas jamás debe desvanecerse. Ese mensaje es el que les puedo yo decir, y hasta hoy no termino de estudiar, ¿no? Hoy no estudio por títulos, hoy estudio por necesidad de conocimientos. Entonces siempre estoy actualizándome con cursos,
con algunas otras preparaciones o que tenemos facilidades, cuando quedamos inquietos en alguna parte de conocimientos que no tenemos, pues hoy acudo al internet, hoy hay cursos que son gratuitos inclusive, ¿no? Todo depende del nivel de superación y de grado de conocimiento que queramos tener cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrenta usted los desafíos actuales de la educación superior y cuál es su enfoque para mejorar la calidad de enseñanza de la universidad? Es una buena pregunta y valga la oportunidad. Como les comento, la trascendencia y trayectoria mía educativa es en la universidad y he ido conociendo cada una de las evoluciones que tiene la universidad y los grandes desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Mire que el sistema que nosotros estamos viviendo es producto precisamente de ciertas evoluciones, ¿no? Lo presencial ha sido siempre la base, pero esta universidad también implementó un sistema que se llamaba semipresencial y que hasta hoy persiste en el sistema de educación superior. A lo mejor muchos no conocen, pero el sistema semipresencial asimismo daba la oportunidad a muchas personas que trabajaban y que podían en espacios de fin de semana estudiar. Entonces, estas evoluciones la universidad la ha tenido aquí. Y miren que ha ido evolucionando, ¿no? El sistema presencial, sistema semipresencial, a distancia. Hoy tenemos sistema virtual, ¿cierto? Tenemos sistema híbrido. Y ahí vienen los grandes desafíos para la universidad, viendo cómo hemos ido superando estas barreras que tenemos y viendo los nuevos retos y desafíos. Ustedes como estudiantes también están viviendo esa cuestión, han vivido el momento híbrido porque la pandemia nos dio lugar precisamente a sacudirnos un poquito y ver que la educación se podía hacer también de otra manera. Y esa es la otra manera que los que regulan el sistema de educación superior lo vieron y lo reglamentaron. Entonces nosotros no teníamos sistema híbrido, por ejemplo, en todo el país. Entonces el sistema híbrido es una combinación de lo presencial con lo virtual. Y en función de ello, ahora estamos viendo la perspectiva de que muchas de las carreras en el enfoque social ya están buscando la virtualidad. Entonces, ese es un gran desafío para el sistema de educación superior, hablando en grado. En posgrado, eso evolucionó también de una manera más rápida, porque ahora la mayoría de programas que se ofertan en maestrías es virtual, totalmente, ¿no? Ya la gente no quiere, realmente la gente no quiere presencial por las múltiples actividades, porque entenderán que un programa de maestría está enfocado ya para profesionales que tuvieron su título y que a lo mejor también ya están laborando y trabajando. Y es una de las oportunidades que tienen, a lo mejor en el sentido de la virtualidad, poder seguir teniendo esa capacitación. Entonces son desafíos bastante grandes que tiene el sistema de educación superior, porque yo actualmente también soy presidente del Sistema de Educación Superior del Ecuador y me complace muchísimo y nos sentimos orgullosos de esta universidad porque nos ha permitido abrir esas puertas grandes y poder dirigir un sistema donde están las universidades particulares, las públicas, las cofinanciadas, están los institutos técnicos superiores de todo el país, ¿no? Y nos da mucho orgullo de esta universidad que esté al frente de ese sistema. Entonces, al ser presidente de esta asamblea del sistema de educación superior, me permite visionar todo lo que ocurre en el país. Y esos son los desafíos que tenemos que nosotros también enfrentar como Universidad Estatal de Bolívar, ¿no? Y a veces tenemos un poquito de resistencia y es comprensible porque no estamos adaptados a muchas cosas. Pero el horizonte que tenemos de tiempo nos está obligando a ir a esos pasos, aunque sea poquitos, pero tenemos que alargar un poquito más porque la educación ya es diferente, ¿no? Hoy estamos en el año 2024, pero al 2030 la educación ya no va a ser igual a la de ahora. Y si hablamos de un horizonte 2040, ya va a ser también de manera muy distinta. Es decir, entramos en un mundo tecnológico, entramos en un mundo donde que la presencia física del profesor es importante, pero tiene que estar adaptado a los desafíos tecnológicos, ¿no? Ustedes también ya creo que están en la misma era y la sociedad nos exige ese tipo de cambios. Entonces hay muchos desafíos por mejorar la calidad educativa, hay muchas cosas que necesitan la corresponsabilidad de los otros actores. Cuando yo digo los otros actores, están ahí los estudiantes, ¿no? Porque si el estudiante no pone el empeño
en estos nuevos sistemas. Entonces es bien complejo también solamente que actúe la una parte. Entonces tenemos nosotros como academia, los profesores, ese gran reto y compromiso de también actualizarnos, de estar viendo qué viene en el futuro, para que nuestra juventud también no se nos adelante, porque la juventud en este momento se nos adelanta tecnológicamente, ¿no? Entonces son desafíos fuertes. El profesorado tiene que comprender de que ya no es el dueño del contenido, porque los contenidos ya los encontramos en internet. Entonces, ¿cómo implementamos ese contenido en el aula para los estudiantes? Es el gran desafío, es el gran reto, ¿no? Para poder ir teniendo encuentros de clases que sean ya no solamente la palabra del profesor, sino la palabra absolutamente de todos, porque ya todos van a aprender, ya no es que todos van a aprender, todo este momento ya tienen el conocimiento de sus manos. Ahora lo que necesitas son espacios de discusión, de reflexión, de análisis, de mirar problemáticas en el entorno y esas problemáticas traerlas a la vida y hacer discusión. Y sobre eso se van formulando los nuevos contenidos científicos que nos llamamos nosotros. Entonces son desafíos bastante fuertes, hay que seguirlos implementando, hay que seguirlos trabajando articuladamente de tal forma de que la tecnología no sea el obstáculo ni tampoco el miedo. Hoy tenemos la gran inteligencia artificial, ¿verdad? Pero son herramientas que se nos ponen en la sociedad para que nosotros podamos procesarla. Porque de nada serviría de que encontremos todo ese contenido que les estoy hablando, toda la utilización de la inteligencia artificial, si nosotros no procesamos, si nosotros no reflexionamos, si no socializamos, si no hacemos discusión. Entonces, lo más rico que se tiene en la educación es la educación. Es la discusión, es la conversación, es el intercambio de experiencias, porque tanto los estudiantes como los profesores tienen experiencias y eso se comparte y se va formando el conocimiento. ¿Nos podría compartir cuáles de sus experiencias profesionales anteriores considera que fueron más formativas para el rol como rector de la universidad? Bueno, como les dije desde el inicio, tengo una experiencia antes de llegar a la Universidad Estatal de Bolivia. Y todas son acumulativas que me han servido para tener ese bagaje de conocimiento y experiencia práctica. Entonces yo cuando entré a trabajar en la policía, era pagador de la policía, en mi área de contabilidad, porque era un bachiller contador también desde ahí. Luego pasé a Banco Central, en todas las áreas operativas, y llegué a ser el contador. Luego pasé a trabajar en un proyecto internacional que se llama Proyecto Bolívar, se llamaba, porque no existe, ¿no? Fui gerente de una cooperativa de ahorro y crédito. Tuve actividades también de trabajos que daba asesoramientos financieros y contables en una sucursal de aquí de Pronaca, en Bolívar. Entonces eso ha ido teniendo en cuenta todo ese nivel de conocimiento y de experiencia para poder llegar, en primer lugar, a ser un profesor de la Universidad Estatal de Bolivia. Y luego en esta formación que uno la va adquiriendo como profesor, va también involucrándose en otro tipo de actividades que también son parte de esa formación. Yo he sido presidente de la Asociación de Profesores, ¿no? He sido reelecto también en esa dignidad, he sido dirigente a nivel nacional también de los profesores universitarios y va conociendo muchos escenarios, ¿no? También he sido director de investigación del CIE, que se llamaba aquí, investigación especializada. He sido director de la carrera de informática educativa, de gestión empresarial, y todas esas cositas son las que van acumulando. También fui director de vinculación. Se van acumulando en experiencia para poder ir teniendo en cuenta los roles y la actividad que necesita tener un rector o una autoridad académica, ¿no? Sin esas experiencias es un poco complejo poder llegar a administrar las instituciones, porque siempre se va a requerir pasos anteriores, pasos previos para haber conocido ciertas dificultades o ciertas experiencias positivas que le permiten llegar a una dignidad superior, ¿no? En este caso, la regencia del rectorado, que implica mucho conocimiento, mucho tiempo, mucha solución de problemas, así también como saber escuchar a la gente. Eso es lo que ha permitido esta trayectoria, poder llegar a este cargo. Claro, ahora basándonos más, doctor, en el ámbito institucional,
¿Podría darnos una breve historia y la misión de la universidad? Sí, esto es importante. Miren, yo voy aquí a la Universidad Estatal de Bolívar 26 años. Pero la Universidad Estatal de Bolívar ya cumple en este mes de julio 35 años. Se crea el 4 de julio de 1989 como universidad autónoma, pero también tiene su experiencia como extensión universitaria, que eso también es muy importante valorar y que permitió mirar la necesidad de que exista una universidad propia en esta provincia. Entonces, estos 35 años han sido de trabajo constante, de mérito de todos los que han administrado aquí, porque cada uno ha hecho una gran labor en cada uno de sus periodos, ¿no? Conmigo somos 5 rectores que ha tenido esta Universidad Estatal de Bolívar, y reconocer el trabajo que han hecho los rectores anteriores creo que es tarea absolutamente de toda la comunidad universitaria, ¿no? A veces con muchas dificultades, con muchos cuestionamientos, pero la cuestión que yo veo y que la tengo hoy como experiencia, estoy muy seguro que hicieron muchísimo esfuerzo para poder seguir mirando cosas mejores para la universidad. Pues cada quien será recordado, cada quien, para mí todos tienen mérito, ¿no? Entonces son 35 años acumulados de gran experiencia, de gran compromiso, de gran trabajo, no solo de los rectores, ¿no?, sino de toda la comunidad universitaria, y ahí hay que ser muy empático. Si bien los unos son gestores, ¿no?, administradores, pero también las bases son las que ponen el granito de arena, son el motor que impulsa a que dé vida a la universidad. Y ahí están los profesores, están nuestros empleados administrativos, los trabajadores y, como no, los estudiantes, porque son la base fundamental a la cual nosotros entregamos el servicio, ¿no? Entonces creo que es muy necesario recalcar que esta trayectoria institucional, esta historia de la Universidad Estatal de Bolívar, tiene marcados nombres muy grandes, pero que no se deben olvidar absolutamente a nadie, porque todos somos parte de esta historia. Inclusive no solo los que laboramos aquí, sino también la sociedad civil, que en un momento también impulsó para que esta universidad sea creada bajo las leyes, bajo la normativa, y que a ellos también hay que darles méritos, ¿no? Entonces vamos a festejar este 4 de julio sus 35 años y haremos también una narrativa de esa historia. Consideramos que la Universidad Estatal de Bolívar tiene una excelencia en la enseñanza y en la investigación. ¿Me diría cuáles son los principales logros que se han visto en los últimos años aquí en la universidad? Sí, bueno, los contextos que hemos tenido en la universidad, primero ha sido de docencia, ¿no? Y bien reconocida porque hay una experiencia notable en los profesores, pero luego, posteriormente, con ello, hoy tenemos funciones sustantivas que cumplimos que se llaman investigación y de vinculación. Entonces, en las áreas de investigación hemos alcanzado algunos méritos muy importantes porque estamos participando en proyectos que contribuyen, en el caso de disminuir las brechas de la desnutrición crónica infantil, por ejemplo, ¿no?, de los márgenes de pobreza, de ver las investigaciones de mejoramiento de semillas. Aquí existen marcas muy reconocidas como el maíz o el maíz, el trigo, que tienen nombres propios ya de las investigaciones que tiene la universidad, ¿no? Participamos en proyectos FIASA, participamos en proyectos del comercio justo, por ejemplo. Hemos creado y fomentado la red del Observatorio de Economía Popular y Solidaria, y entre tantos que podríamos seguir nombrando, ¿no? Y cómo no citar aquellos proyectos de vinculación donde el trabajo de vinculación lo hacen los estudiantes y van dejando su huella en el lugar donde realizan sus trabajos de vinculación. A veces con apoyos, otras sin apoyos, y lo importante es que esa experiencia que realizan los estudiantes en este tipo de actividades les permite conocer el entorno y les permite visualizar de mejor manera ciertos problemas que se pueden dar solución, y ahí nace la motivación para la investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos alguna cantidad de cosas que tendríamos que descifrarlo y mostrarlo bastante bien, pero
Hoy tenemos profesores que publican artículos científicos, tenemos libros también editados. O sea, hay grandes méritos de esta universidad, ¿no? Ha habido representaciones muy importantes que hemos tenido la oportunidad de estar frente de estos organismos que se me han citado, ¿no? Entonces hay mucho mérito en estos años que hemos tenido la experiencia no solamente de esta gestión, sino también de las anteriores, ¿no? ¿Qué desafíos enfrenta la universidad actualmente y cómo planea abordarlos? Los desafíos son precisamente de ir mejorando el sistema de educación superior basado en estándares de calidad. Ser competitivos, porque en este momento que hablamos de la globalización, ya no existen universidades locales, existen universidades universales. Es decir, que nos ponemos a la altura de cualquier profesional que tenga las mismas características de nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces ya se rompieron las fronteras físicas, ya no existen esas fronteras geográficas, sino más bien hay una apertura virtual. Y por lo tanto esos desafíos son los más importantes que necesitamos nosotros como universidad. Ser competitivos, ¿cierto? Tener el conocimiento y la información de lo que sucede en el mundo y estar abarcando precisamente todos los problemas que tiene este planeta. Una de las inquietudes de hoy, y que valga la oportunidad que podemos estar conversando, es el cambio climático. El cambio climático no solamente es el clima, sino lo que incide en el clima. Y va a incidir en las formas y actitudes y hábitos de trabajo normales, ¿no? Entonces, con este cambio climático que viene y que estamos viviendo, ya necesitamos ver una reprogramación de a dónde va la universidad, ¿cierto? Por poner un ejemplo con el cambio climático, pero también vemos los efectos de la globalización, ¿cierto? La economía ya es mundial, la economía ya no es local, entonces todos esos aspectos obligan a tener desafíos, obligan a tener retos mucho más amplios, muchos más precisos en visionar qué profesiones son las nuevas que se necesitan. Ya vienen esos desafíos, ¿no? A lo mejor seguimos en las carreras tradicionales, porque eso está en un informe que tiene CENESID y que tienen gran demanda las carreras tradicionales. Pero esas carreras tradicionales ya tienen ahora otra visión y por lo tanto esa visión se convierte en un desafío y un reto para cada una de las instituciones de educación superior y como no las nuestras. Tienen también que tener ese enfoque de poder ir visualizando que otras carreras ya con enfoques mucho más prospectivos son las que tienen que irse preparando y en eso estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, miren, una de las cuestiones que les puedo manifestar es que aquí existe una carrera que se llama mercadotecnia, que no se ha eliminado todavía, pero ahora con el mundo digital, esa carrera tuvo que transformarse a marketing digital. Y ahí vamos viendo algunas que están haciéndose también en línea. Entonces, son desafíos que hay que asumirlos y retos que van a permitir tener una mejor comprensión del mundo globalizado. Doctor, para culminar, quisiéramos saber qué valores o principios han guiado su visión, liderazgo aquí en la universidad y también qué consejos le daría a los estudiantes de antemano considerando al transcurso que se vaya a asistir a la universidad. Bueno, en esa parte es importante. Nosotros tenemos un modelo y una concepción filosófica como universidad. La universidad es humana cultural. Es la concepción pedagógica que tiene su universidad. Y cuando hablamos del humano, entonces ahí está la conclusión de los valores de las personas. Los principios de solidaridad, responsabilidad, la ética propia, ¿no es cierto? Y dentro de ello, honestidad. O sea, es un conjunto axiológico que tenemos de valores, que por eso es ese modelo de nuestra universidad. Y en el aspecto cultural, porque esta universidad acoge a todos los habitantes de nuestro país, ¿no? Y que en nuestro país es multicultural. Tenemos varias nacionalidades. Tenemos aquí mismo grupos afros, ¿no es cierto? Estudiantes afros, estudiantes mestizos, blancos, indígenas. Y a todos acogemos porque esta universidad es inclusiva. Entonces, eso hay que seguir participando
porque en estos actuales momentos ya no podemos tener discriminación, todos somos iguales, ¿no? Y es una universidad muy amplia, muy plural en este sentido, que va a tener siempre trascendencia por su modelo mismo, de practicar todos esos valores que a lo mejor en la sociedad ya no se ven reflejados. Y por eso es la parte pertinente de la educación, que cada uno de nosotros hagamos el compromiso primeramente de ser éticos en toda nuestra formación. Tal como yo les cuento, por ejemplo, yo perdí 2 años, pues, ¿no? Y no tuve que estar haciendo a lo mejor ninguna otra situación para no perder ese año, porque me lo merecía, ¿sí? Entonces, esos principios los tenemos que ir practicando. Honestidad, transparencia, responsabilidad especialmente. Y en el consejo que ustedes me piden, es eso lo que les podría yo aconsejar. Que seamos primeramente conscientes que nosotros tenemos que cumplir con mucha seriedad y responsabilidad nuestro rol. Primero como estudiantes. Ser estudiantes cumplidos, ser estudiantes que vienen precisamente a encontrar ese conocimiento, y que ese conocimiento exige sacrificio, exige esfuerzo, exige un sinnúmero de cosas, porque en muchas de ocasiones inclusive nosotros tenemos aquí, como pueden ser ustedes también, personas muy humildes y también que no gozamos de todos los recursos económicos, pues, ¿no? Y cuando venimos de otros lugares nos toca sacrificar muchas cosas y no podemos desperdiciar esos espacios, porque a nuestras familias les cuesta dinero, y perderlo, sí, perderlo un año en ese sentido significa estar perjudicando a nuestra familia. Entonces los mensajes son muy importantes en ese sentido, pedirles a ustedes como estudiantes que exijan, y para exigir primero se exijan ustedes, que seamos así transparentes, que podamos conversar con los profesores, que podamos tener una situación armónica, porque nadie creo que está aquí para molestar ni fastidiar, sino para compartir. Entonces, el mensaje final es decirles a ustedes que valoren primeramente lo que son ustedes como profesores y valoren luego la institución en la que se forman, porque no pueden descategorizar ni tampoco pueden dejar de valorar que en esta institución hay muchos profesionales, como van a ser ustedes, que son de alto valor y de calidad. Y la calidad no es solamente por sus profesores, la calidad es por lo que ustedes dan, por lo que ustedes entregan. Así es que mejor yo les animo a estas historias de vida, a que después tengamos también que escuchar a ustedes la historia de vida, con una trascendencia, así como cualquier otra persona que también igual a las mías ha tenido, ¿no? También vengo de un lugar humilde, un lugar pobre, mis papás no tenían todos los recursos y que tuve que autoeducarme. Entonces, nada es imposible. Y por ello, gracias por esta oportunidad que ustedes me dan de poderles contar esta historia de vida, y quizás, no quisiera ser el ejemplo, pero quizás puedan tomar algunas de las experiencias mías. Rector Arturo Rojas, rector de la Universidad Estatal de Bolívar, de antemano queremos agradecerles por habernos compartido un poquito de su tiempo y contarnos un poco de su historia de vida. Muchas gracias el día de hoy por habernos acompañado. Gracias, doctor. Encantado a ustedes, muchas gracias. Y éxitos. Que viva la Universidad Estatal de Bolívar. Que viva.